Bien, vamos a ver un ejemplo. Dice que un recipiente rígido que tiene un volumen de 1 metro cúbico contiene aire seco a 30 grados centígrados. Si 0.2 kilogramos de agua a 30 grados centígrados se inyecta al recipiente, la presión resultante es de 100 kilopascales. Determine la humedad relativa de la mezcla, la cantidad mínima de calor que se debe suministrar para evaporar todo el agua, así como la presión y temperatura resultante. La humedad relativa si el recipiente se calienta hasta los 350 grados centígrados. Y pues ya tenemos entonces así las condiciones iniciales: sería aire seco a 30 grados centígrados, tenemos un volumen de 1 metro cúbico. Esas son las condiciones iniciales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que de tablas de vapor vamos a sacar la presión de saturación a la temperatura del bulbo seco, y eso nos da un valor de 4.2467 kilopascales. Bien, entonces dice que si todo estos 0.2 kilogramos de agua lo vamos a meter en forma de vapor, entonces podemos evaluar cuánto sería la presión parcial del vapor. ¿Por qué? Porque conocemos la masa del vapor, la R del vapor, la temperatura y el volumen. Entonces ahora esto lo vamos a poner como 0.2 kilogramos, la R del vapor que sería 0.4615 y la temperatura que sería 303 entre 1 metro. Eso sería la presión que nos estaría generando, la presión parcial del vapor que nos estaría generando esta masa a esta temperatura en este volumen, ¿sí? Ese según el modelo de Dalton, de Amagat. No, perdón, de Dalton, porque son presiones parciales. Entonces aquí vamos a tener una presión parcial del vapor de 27.97 kilopascales. Entonces, como vemos aquí, la presión parcial del vapor es de 27.97 kilopascales. Esto comparado con esto, pues no puede ser, porque no podemos tener una presión parcial del vapor mucho más, porque fíjense bien, si tuviéramos aire saturado, que sería el máximo valor de la humedad relativa, tendríamos que la presión parcial del vapor de aire saturado es igual a la presión de saturación a la temperatura de bulbo seco. Entonces esto nos da un indicio de que parte del agua está en estado gaseoso y parte está en estado líquido. Bien, entonces bueno, antes de eso, si esto lo pudiéramos ver así, esto que acabo de decir, esto lo pudiéramos ver en la línea de saturación así, por aquí tendríamos la presión parcial del vapor, y por aquí tendríamos la presión de saturación a la temperatura de bulbo seco. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a obtener que la presión del aire va a ser igual a la presión de la mezcla menos la presión parcial del vapor. Ahora, ¿cuál va a ser? Pues ahora, como no podemos tomar esta porque esta es mucho mayor, significa que nuestra presión parcial va a ser esta. Por esto que les decía, como hay agua condensada, significa que estamos en la saturación. Entonces la humedad relativa debe de ser el 100%, y por tanto la presión parcial del vapor es 4.24, que es lo que le vamos a restar a la presión de la mezcla para sacar la presión del aire, para que nos dé 95.753
kilopascales. Bien, de la ecuación de los gases tenemos que la presión volumen va a ser igual a mRT. Podemos sacar la masa del aire, entonces sería la presión parcial del aire, el volumen entre R del aire, temperatura de la mezcla. Entonces la presión sería 95.753 por el volumen, que sería 1 entre 0.287 por la temperatura, que sería 303, y esto nos tiene que dar 1.101 kilogramos. Eso es lo que está contenido del aire en un metro cúbico. Bueno, entonces dice que necesitamos evaluar cuánto es la cantidad de energía que le vamos a suministrar para poder evaporar todo el agua. Entonces significa que toda el agua necesitamos convertirla en su fase gaseosa, y el volumen específico que debería de tener del vapor de agua sería 1 entre 0.2, y esto nos va a dar 5 metros cúbicos por kilogramo. Bueno, entonces ahora vamos a las tablas de saturación. ¿Sí? ¿Dónde vamos ahí? ¿Qué vamos a hacer con las tablas de saturación? Bueno, pues vamos a ver para este volumen específico qué condiciones de saturación le corresponden. Entonces, ¿dónde lo vamos a buscar? Pues lo vamos a buscar en las tablas. Acuérdense que tenemos temperatura, presión, BF y BG. Entonces, como es vapor de agua, lo vamos a buscar aquí en esta columna. Y entonces, para un volumen G de 5 metros cúbicos por kilogramo, le va a corresponder una temperatura de saturación de 70.242 grados centígrados y una presión de saturación de 31.72 kilopascales. Bien, y como prácticamente estamos en la línea de saturación, pues eso sería, esto equivaldría a la presión parcial del vapor. Por tanto, entonces, la presión también, en este caso, la presión del aire, sería la masa del aire, que fue de 1.101, por la R.287 por la temperatura, que sería 343.24 entre el volumen. Esto nos da de 108.46 kilopascales. Por tanto, entonces, la presión resultante o la presión de la mezcla debería de ser la suma de la presión parcial del vapor más la presión del aire. Entonces tendríamos 31.72 más 108.46, lo que nos daría una presión resultante de 140.18. Bien, entonces, para una temperatura inicial de 30 grados centígrados, que sería esto que tenemos aquí, vamos a tener, y una presión de 100 kilopascales, tendríamos una energía
de 125.76 kilojoules por kilogramo, y para una temperatura de 70.24 tendríamos una energía, digamos, final de 2626.4 kilojoules por kilogramo de tablas. ¿Sí? Y este sería, otra vez, sería vapor, por tanto esto sería UG. Bien, ya por último entonces necesitaríamos escribir que nuestro balance sería Q va a ser igual al cambio de energía interna, que eso sería igual a la masa, ¿sí? a la masa por delta U, y esto lo podemos segregar como la masa del vapor por la energía interna, o la variación de la energía interna del vapor más la masa del aire por la variación de la energía interna del aire. Así. Entonces, como aquí ya tenemos la variación de la energía interna del vapor, nos falta la del aire. Entonces esto lo podemos escribir como la masa del aire por el Cp por el delta T del aire, ¿sí? Entre 30 y 70. Bien, entonces esto lo voy a borrar para continuar, y el calor que necesitamos sería punto 2, que es la masa del vapor, por el cambio de energía, que sería 2626.4 menos 125.73, más la masa del aire, que sería 1.101 por el, este se ve porque es energía interna, 0.718 por la diferencia de temperaturas de 70.242 menos 30, así. Y esto nos daría un resultado de 531.95 kilojoules por kilogramo. Bien, esta es la cantidad de energía que necesitamos suministrar. Ahora, si la temperatura final fuera de 350 grados centígrados, pues entonces vamos a entender que variando la temperatura, cualquier variación que tenga, el volumen específico del vapor va a seguir siendo el mismo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar en 350, ¿sí? ¿Qué vamos a tener ahí? Entonces a 350 vamos a tener 165.29 kilopascales de la presión, no, 16.529, a ver, lo voy a anotar. Phi va a ser igual a la presión parcial del vapor entre la presión de saturación. Y entonces la presión parcial del vapor va a ser de 57.462 kilopascales, y a 350 tendríamos 16.529 kilopascales. Esto nos va a dar 34.8%. Así. Esa sería la humedad relativa, y con eso pues más o menos estaría resuelto el problema según lo que nos estuvieron pidiendo.